Pero si me quito el saco, a lo mejor sí. A ver, entonces, el tema con las salidas alternas, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos establece esta posibilidad, que no todos los asuntos lleguen a juicio, que existe esa posibilidad de que podamos resolverlos de una manera diferente. ¿Cuál es esa manera? El Código Nacional de Procedimientos Penales ha establecido cuando menos la suspensión condicional del proceso, los acuerdos reparatorios. Déjenme les comento que, señores, el 90% de los asuntos tienen que resolverse en la etapa de investigación inicial ante la gente del Ministerio Público. Solamente el 10% son los que deberían llegar al juzgado. Y de ese 10%, solamente el 5% es lo que ustedes ven que llegue a juicio. Entonces, si nosotros no manejamos adecuadamente estas salidas alternas, definitivamente el sistema va a colapsar. Va a colapsar. No podemos, no nos da los números, no nos da el número de jueces, el número de juzgados, el número de salas de audiencias para llevar todos los asuntos a juicio. De tal suerte que la intención es que lo único que llegue a juicio pues son todos estos asuntos de alto impacto, ¿sí? Y que no tengamos asuntos de mínima lesividad. Entonces, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece salidas alternas y establece formas de terminación anticipada del proceso. Entonces, vamos analizando. ¿Qué es una suspensión condicional del proceso? Es una salida alterna. El artículo 184 del Código Nacional establece que tanto el acuerdo reparatorio como la suspensión condicional del proceso son salidas alternas, mientras que el procedimiento abreviado es una forma de terminación anticipada del proceso. Es decir, que la suspensión y el acuerdo reparatorio son formas, ¿sí?, para resolver de manera alterna el juicio. Ni siquiera nos vamos a salir de ese camino que estaba siguiendo la gente del Ministerio Público cuando ejercía acción penal, cuando se formula la acusación. Nos vamos a salir de ese camino y utilizamos esas vías alternas, que pueden ser, reitero, la suspensión condicional del proceso, el acuerdo reparatorio y una forma anticipada del proceso, siguiendo por ese mismo camino, esa misma línea recta que se ha planteado la Fiscalía de llevar a una persona a juicio. Bueno, pues antes de que llegue a juicio, sobre ese mismo camino, entonces podemos resolverlo antes del juicio, pero con una sentencia, que será el procedimiento abreviado. No obstante, en relación a las salidas alternas, vamos a analizar primero la suspensión condicional del proceso. Dígame. Las salidas alternas son antes de que se remita. Antes de que se emita el auto de apertura a juicio. Ya una vez que se ha celebrado la audiencia intermedia con el dictado del auto de apertura a juicio, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que no es factible ya celebrar alguna salida alterna y tampoco una forma de terminación anticipada del proceso. Entonces, ¿qué es la suspensión condicional del proceso? Es el planteamiento que formula tanto el agente del Ministerio Público o el imputado. Es decir, se le da la posibilidad a ambas partes, lo que no sucede con el acuerdo reparatorio, lo vamos a ver posteriormente, pero en la suspensión condicional del proceso la puede solicitar tanto el agente del Ministerio Público como el imputado, ¿sí? Ojo, si ustedes analizan, no se advierte que la pueda solicitar la víctima u ofendido y tampoco el asesor jurídico. ¿Por qué? Porque finalmente, esto ya lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales federales, la suspensión condicional del proceso se convierte en un derecho, ¿sí?, del imputado, claro, siempre y cuando se reúnan todos y cada uno de los requisitos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 192. ¿Sabe? ¿Qué es lo que sucede? Que una de las obligaciones que tiene el imputado es establecer un plan de reparación del daño. Si ustedes analizan y se van a dar cuenta que en todas estas salidas alternas, tanto en la suspensión condicional del proceso, en los acuerdos reparatorios, incluso en los criterios de oportunidad, en el procedimiento abreviado,
es necesario que se haga el pago de la reparación del daño. ¿Por qué? Porque el objeto del proceso no solamente es el esclarecimiento de los hechos, no solamente es que el culpable no quede impune, tampoco es proteger al inocente nada más. También es obtener el pago de la reparación del daño. Y entonces, si el propio legislador federal está otorgando la posibilidad de que se resuelva de una manera diferente al juicio un proceso, bueno, pues necesariamente tiene que hacerse el pago de la reparación del daño. Por tanto, en este caso en particular, se plantea un plan de reparación del daño. Del planteamiento que realiza el imputado, de ahí surge el derecho de la víctima de oponerse a ese plan de reparación del daño. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, por eso, la víctima o ofendido, junto con el asesor jurídico, están a la expectativa de qué es lo que va a proponer el imputado y su defensor en cuanto a la reparación del daño. No solamente es la reparación del daño, sino que en este caso, en la suspensión condicional del proceso, debe someterse el imputado a ciertas condiciones. Aquellas a que hace referencia al artículo 195 de nuestro Código Nacional. ¿Para qué son esas condiciones? Bueno, pues justamente para garantizar una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido. ¿Qué artículo dijo? Del 195. Esta establece las condiciones. Ojo con esto, no es una sentencia, no estamos hablando de una sentencia. Entonces, por eso se habla de un plan de reparación del daño. No se habla de la reparación del daño como tal, porque muchos pretenden luego establecer un pago integral de la reparación del daño, y eso es lo que está sujeto a debate, pero sobre todo está sujeto a negociación en esta parte de la suspensión condicional del proceso. ¿Qué nos dice el artículo 192? Bueno, pues señala cuáles son los requisitos para que pueda proceder una suspensión condicional del proceso. En el caso particular nos dice que la auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de 5 años. De tal suerte que si ustedes analizan, ¿sí? Si ustedes analizan todos y cada uno de los figuras típicas que establece nuestro Código Penal, bueno, pues el apartado de punibilidades señala estos parámetros, y bueno, pues tendremos que establecer cuáles son las penas aplicables. El requisito es que no exceda de la media aritmética de 5 años. Pero tenemos muchos ejemplos. ¿Y qué pasa cuando hay una vinculación a proceso por dos hechos que la ley señala como delito? Uno que excede de la media aritmética de 5 años, y el otro que no excede de la media aritmética de 5 años. ¿Qué sucede ahí? ¿Puede aplicarse respecto del delito que no exceda la pena de 5 años? Ahí no podría aplicarse en relación al que sí no excede la media aritmética, porque justamente el proceso es uno. No podemos suspender un poco el proceso. O lo suspendo o no lo suspendo. O sea, no se puede estar poquito embarazado, ¿sí? Suspendes el proceso o no lo suspendes. Si uno de estos dos hechos que la ley señala como delito excede la media aritmética de 5 años, entonces no procede. Pero ¿qué sucede si dos de esos hechos no exceden de la media aritmética? Debemos sumarlos, porque sumándolos, las penas que se le podría imponer por uno y por otro excede la media aritmética de 5 años, ¿procedería la suspensión condicional del proceso? Sí. Pues ya lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar esta fracción del artículo 192, y nos ha mencionado que debe hacerse ese cómputo en lo individual, ¿sí? Así pueden ser 3 o 4 hechos que la ley señala como delito. Si todos y cada uno de ellos no excede la media aritmética de 5 años, procede entonces la suspensión condicional del proceso, ¿sí? Pues digo que si son dos y uno excede, No procede ninguno, ¿sí? Aunque uno sí. ¿De acuerdo? Bien. Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido.
Uno de los requisitos que establece también nuestro Código Nacional es que la víctima o ofendido, bueno, pues que no se oponga. ¿Y qué nos implica esto? Que tiene el derecho a oponerse. ¿Por qué se puede oponer? Primero, porque considera que no está satisfecha la reparación del daño. Segundo, porque considera que con esas condiciones que se le han impuesto, pues no garantiza una efectiva tutela a sus derechos, y entonces puede oponerse, ¿sí? ¿Qué es lo que se ha pronunciado en los tribunales federales en este sentido? Que para cuantificar la reparación del daño, cuando menos debe estarse a lo que esté objetivamente probado, ¿sí? Es que yo tengo todavía unas notas que no las he recabado, pero las voy a recabar, pero ya tenemos un año con esto. O sea, lo que podríamos hacer es justamente darle un término razonable para que exhiba las notas, pero que si no las exhibe, podemos concederlo con lo que haya, ¿sí? Ese es el tema de la suspensión, condición y proceso. No es de que no quiero que se lo concedas porque lo quiero ver en la cárcel. Pues eso no es factible, ¿no? Mientras se reúnan todos y cada uno de estos requisitos, pues entonces tiene derecho a que se le conceda esta suspensión condicional del proceso, esta salida alterna, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy presente. Que hayan transcurrido 2 años desde el cumplimiento o 5 años desde el incumplimiento de una suspensión condicional en su caso. ¿Qué es lo que sucede? Qué bueno, en la suspensión condicional del proceso es válido que se le otorgue no una vez, como sucede en muchos casos en el acuerdo reparatorio. La suspensión condicional del proceso, el imputado puede hacerse merecedor a la suspensión condicional del proceso aun y cuando ya haya incluso incumplido con alguna pena. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, si lo cumpliste, a los 2 años te puedo conceder otra suspensión. Si lo incumpliste, tendrás que dejar pasar 5 años para que puedas hacerte acreedor a otra suspensión condicional de esta naturaleza, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Cuando se hablaba entonces de esta puerta giratoria, es que los detienen y salen, no. Lo que pasa es que cuando inicia el sistema, pues claro, nadie tenía una suspensión, nadie tenía un acuerdo reparatorio, todos tenían derecho a que se les concediera esta suspensión condicional, este acuerdo reparatorio, y por eso cuando entraban, pues claro, les ofrecían en la suspensión y salían. Dígame. Y ese término de 2 años, por ejemplo, empieza a correr desde que se cometió el hecho o Desde su cumplimiento o desde su incumplimiento. Cumplió en abril de 2022, en abril de 2024 puede hacerse, aquí está, desde el cumplimiento. Sí, más bien me refería al límite, o sea, digamos que cuando yo cometí La apertura a juicio. Y una vez que se le concede, tienen que pasar 2 años para que se le vuelva a conceder otra suspensión condicional del proceso, si es que la cumplió. O tienen que pasar 5 años después de que incumplió para que se le pueda conceder otra suspensión. ¿Sí? Saludos a mis amigos de Guadalajara. Por Bien. ¿En qué caso